vamos a ver cómo se lleva a cabo el cálculo de la concentración de una disolución. Y en concreto veremos cómo se expresa la concentración en porcentaje en masa, en gramos por litro, y veremos qué es la densidad de la disolución. Veremos la diferencia que hay entre la concentración en gramos por litro y la densidad de la disolución. Para ello os propongo este enunciado que vamos a leer y a continuación os voy comentando. Para preparar un licor se añadieron 200 gramos de azúcar a medio litro de un aguardiente de orujo de densidad 1,05 kilogramos por litro. La disolución resultante tenía un volumen de 550 mililitros y nos piden calcular el porcentaje en masa en azúcar del licor resultante, su concentración en gramos por litro y su densidad. Bien, llegado a este punto tenemos que tener claro qué es el soluto, qué es el disolvente y qué es la disolución. Y en este enunciado lo vamos a ver claramente. Dice que se añaden 200 gramos de azúcar. Este azúcar será el soluto, que vamos a disolver en medio litro de aguardiente. Ese medio litro será el disolvente. Y el conjunto del soluto y el disolvente me dará la disolución resultante. Pues bien, vamos a recoger todos los datos que se desprenden del enunciado del problema en esta tablita y los vamos a volver a comentar. Dice que para preparar un licor se añadieron 200 gramos de azúcar. Hemos dicho que esos 200 gramos son el soluto, por tanto los recogemos aquí como la masa de soluto, 200 gramos. Y que se han disuelto en medio litro de un aguardiente, por tanto el volumen del disolvente serán esos 0,5 litros, el medio litro. Además nos dice que la densidad de ese disolvente es 1,05 kilogramos por litro. Aquí lo recojo. Ojo, la densidad del disolvente, no la densidad de la disolución, del disolvente. Por último nos dice que la disolución resultante tiene un volumen de 550 mililitros. Pues ese será el volumen de la disolución. Y vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden, en primer lugar, el porcentaje en azúcar del licor resultante, es decir, la concentración en porcentaje en masa. El porcentaje en masa, lo que nos venía a decir era el cociente que teníamos de la masa de soluto en gramos entre la masa de disolución en gramos y por 100. Es decir, los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de disolución. La masa de soluto la tenemos, que son los 200 gramos de azúcar. Nos falta por calcular la masa de disolución. Como hemos dicho antes, la masa de disolución será la masa de soluto más la masa de disolvente. Nos falta por calcular entonces la masa de disolvente. Del disolvente tenemos como dato el volumen del disolvente, 0,5 litros, y la densidad del disolvente, 1,05 kilogramos litro. Por tanto, ya podemos calcular la masa del disolvente. La masa del disolvente es la densidad por el volumen. Pues si hacemos este producto, la densidad la conocemos, 1,05 kilogramos partido por litro, y el volumen lo tenemos, 0,5 litros, los litros y los litros se me van a ir y me va a quedar la masa en kilogramos, 0,525 kilogramos. Si multiplicamos por 1000, pues tendremos la masa en gramos, 525 gramos de disolvente, 525 gramos de aguardiente de orujo. Si a estos 525 gramos le sumamos los 200 gramos de azúcar, tendremos la masa de disolución. Aquí lo tenéis, 200 gramos de azúcar más 525 gramos de disolvente, 725 gramos de disolución. ¿Tenemos la masa de soluto? Tenemos la masa de disolución, pues hacemos ese cociente y tendremos el porcentaje en masa, 200 gramos de soluto entre 725 gramos de disolución y por 100, nos da un porcentaje del 27,59%, que significa que hay 27,59 gramos de azúcar por cada 100 gramos de disolución. Ya tenemos calculada el porcentaje en azúcar del licor resultante. Ahora nos piden su concentración en gramos por litro. Si nos están pidiendo la concentración en gramos por litro, será la masa de soluto en gramos partido del volumen de disolución en litros. La masa del soluto y el volumen de disolución los tenemos. La masa de soluto son 200 gramos y el volumen de la disolución 0,55 litros, que me lo daban en el enunciado del problema. Si hacemos ese cociente, tendremos la concentración de la disolución en gramos por litro. 200, que son los gramos de soluto,
entre 0,55 litros, que es el volumen de disolución, nos da una concentración de 363,6 gramos por litro. Que repito lo que significa, que tenemos 363,6 gramos de azúcar por cada litro de disolución. Y por último, vamos a calcular la densidad. La densidad no es la concentración, la densidad es la densidad de la disolución, que será la masa de disolución entre el volumen de disolución. ¿Veis la diferencia entre la concentración? La concentración era la masa de soluto entre el volumen de disolución, mientras la densidad de la disolución será la masa de disolución entre el volumen de disolución. Estos parámetros ya los tenemos. La masa de disolución, 725 gramos, que lo habíamos calculado en el apartado inicial. Y el volumen de la disolución me lo daba en el enunciado del problema, 0,55 litros. Si hacemos este cociente, tendremos la densidad de la disolución. 725, que son los gramos de disolución, entre 0,55 litros, que es el volumen de disolución, nos da una densidad de 1.318 gramos por litro. Si dividimos por 1000, pues tendríamos la densidad en kilogramos partido por litro. Y sería una densidad de 1,318 kilogramos partido por litro. Pues ya hemos visto cómo se calcula la concentración de una disolución expresada en porcentaje en masa, en gramos por litro, y hemos visto la diferencia que hay con respecto a la densidad de la disolución. Espero, como siempre, que el vídeo os haya sido útil y nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.